Sí, quería traerles a colación un tema, buenas noches con todos. Quería traerles a colación el día de hoy un tema que últimamente y a partir de la aparición de ciertas terapias génicas, a un grupo de patologías que siempre han sido consideradas como un poco aparte, por la poca presentación en la frecuencia que vemos en el día a día, por lo difícil tanto del diagnóstico y más aún del manejo, ya que la mayoría de estas patologías lamentablemente aún no tienen una terapia específica, pero que en los últimos años, vuelvo a repetir, ha cobrado un impulso, no solo a nivel de las sociedades científicas, sino también a niveles gubernamentales. Y es el caso de las enfermedades raras, en este caso específicamente las relacionadas con retina y la infancia. Eh, Siempre y todos los que hacemos atenciones en pequeñines, sabemos que a veces es difícil evaluar adecuadamente eh, a estos niños por las características propias de sus edades, y otros que por la presencia de alguna patología sindrómica u otros tienen una poca colaboración con el mismo. Sin embargo, no podemos dejar por ende de tratar de realizarle el mejor examen posible que incluya la evaluación de la parte posterior del globo ocular, ya que simplemente dilatando la pupila y evaluando el reflejo, nos podemos dar con la sorpresa de que tenemos reflejos asimétricos, reflejos rojos, me refiero asimétricos, o ausencia del mismo, o que vienen por patologías frecuentes como eso en un estrabismo, o pequeñines que les llama la atención, por ejemplo, la asimetría del tamaño del globo ocular, como estamos viendo en la parte inferior derecha. Y luego, cuando exploramos la, ah, la retina en sí, nos encontramos con diversas situaciones que pueden ir desde pequeños cambios sutiles a nivel del nervio óptico, a nivel de la retina, como también algunas lesiones mucho más aparatosas, más groseras, que comprometen todo el polo posterior. Entonces, frente a esas circunstancias, y como bien sabemos en general, debemos hacer un examen clínico oftalmológico completo, como el que ya conocemos, pero adicionalmente tenemos que servirnos de una serie de exámenes auxiliares, ya sea ecografías, ya sea angiografías, tomografías de retina, tomografía del nervio óptico, estudios electroretinales, etcétera. Y no solo eso, sino también interconsultar con diversas especialidades, no solo dentro del rubro de oftalmología en la que estamos inmersos, sino también con otras especialidades médicas, pediatría, neuropediatría, inmunología, genética muchas veces, etcétera. Y el apoyo también de imágenes como la resonancia, la tomografía, etcétera. E importante, el estudio genético. Todo esto obviamente no es posible sino en centros que cuenten con todas estas capacidades diagnósticas, centros de alta especialización, y todo ello conlleva obviamente a costos y la poca accesibilidad que la mayoría de los pacientes, la familia en este caso de los pacientes, tienen, más aún en un medio como nuestros países latinoamericanos. Entonces, este premio Nobel, un escritor húngaro, ya decía que ser indiferente al sufrimiento es lo que deshumaniza al ser humano. La indiferencia es más peligrosa que la ira y el odio. La indiferencia no es un comienzo, sino más bien es el final. Entonces, no hay que ser indiferentes ante estos tipos de patologías.
Y es por eso que si bien es cierto, miren, en los años 80 ya se acuñó en Estados Unidos este término, es en los últimos años en donde ha cobrado, vuelvo a repetir, un impulso renovado por el avance, sobre todo en estos tipos de diagnósticos y de terapias, el acceso en países, sobre todo desarrollados, cada vez más fácil a, por ejemplo, estudios genéticos de costos cada vez menores, pues hacen que se esté focalizando y muchas de estas entidades mundiales, la OMS entre ellas, hayan puesto la visión en estas enfermedades raras. Que ya en el año 2022, miren, relativamente reciente, en la Asamblea Mundial de la Salud, pues definen a las enfermedades raras como una condición médica con un patrón específico de signos, síntomas y hallazgos clínicos que afectan a menos o igual que uno a 2000, de cada 2.000 personas. Entonces, aquí la OMS ya nos está dando un patrón numérico de en quienes podría considerarse una enfermedad rara, aquella que se presenta en menos de una de cada 2.000 personas. Sin embargo, esto, como vamos a ver posteriormente, es muy variable. Diversos países tienen sus propios números y esto hace de que algunas patologías en algunos países se presenten como una enfermedad huérfana o rara, mientras que en otros, por estas diferencias de volúmenes, dentro de sus definiciones, pues hacen que no aparezcan. En un estudio que hacen en Europa, basados en data de un grupo que se llama Orphanet, es un grupo europeo que maneja esta base de datos de más de 6.000 enfermedades que ellos consideran raros, estiman que aproximadamente entre un 3,5 hasta casi un 6%, 5,9 de la población mundial, pues va a verse afectada con una de estas patologías. Estamos hablando entonces entre 260 a 450 millones a nivel mundial en cualquier punto del tiempo. Esto es un promedio, o sea, el año 2020 pueden haber habido esta cantidad, el 2000 25, 26 va a haber más o menos ese volumen de personas. Solo en Estados Unidos estaríamos hablando entre 18 y 30 millones de personas afectadas por alguna de estas enfermedades raras. Entonces, como había manifestado Orphanet, que es una base de datos del Grupo Europeo de Salud, que agrupa más de 37 países europeos, han identificado más de 6.000 enfermedades raras. Y una de las características de estas es que por ser tan pocos, la experiencia médica va a ser escasa. El conocimiento médico acerca de esta patología muy pobre. Y por ende, la oferta sobre el manejo, los cuidados, va a ser también bastante escaso o inadecuado. Y por lo mismo que hay pocos de estos pacientes, la investigación como tal, pues va a estar muy limitadas. Y como les había manifestado inicialmente, en muchos de los casos, lamentablemente, no hay una cura efectiva. Se trata, en todo caso, que a través de los cuidados del manejo se palíen los efectos que conllevan estos tipos de patologías en aquellos que lo padecen. Entonces, estos pacientes con enfermedades raras son los considerados los huérfanos en muchos de los sistemas de la salud. Entonces, es una parte olvidada, diríamos, de los mismos. Es por ello que hay una renovada interés por el que estos tipos de patologías estén bajo la mirada, diríamos, de los sistemas de salud. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa específicamente? Hay un estudio en el cual hace un análisis, sobre todo de países en los cuales estamos interesantemente involucrados, Brasil, Colombia y Perú, ¿no? En donde todos, ¿qué tienen en común? Hay una serie de limitaciones para acceder a estos sistemas en estos países de los servicios adecuados, tanto desde la identificación, el diagnóstico, así como en el manejo. Primero, y como muchas patologías,
no solo en estos casos, hay una falta del acceso al diagnóstico de manera adecuada, oportuna. eh, 75% de las patologías, incluso un poco más, no se llega al diagnóstico. Pero incluso en Europa es alrededor del 40%, o sea, tampoco es que debamos estar diagnosticando al 100%. Sin embargo, la idea es tratar de reducir esa brecha. Y para llegar al diagnóstico, y muchos sabemos de que es toda una odisea, que significa todo lo que se tiene que batallar, no solo por parte de la familia del paciente, sino también uno mismo como parte de un sistema de salud precario. Se aúna a eso la falta, por lo poco, de este tipo de paciente, la falta de interés de las industrias farmacéuticas para desarrollar esquemas terapéuticos, para desarrollar algún tipo de elemento eficaz de manejo de estas patologías. O, si es que las hay, como por ejemplo las últimas terapias génicas, el costo de los medicamentos es prohibitivo. Por eso muchas veces, y se ven cada cierto tiempo en las noticias, acerca de batallas judiciales que realizan los familiares para tratar de tener a través de eso un acceso legal a estos tratamientos que definitivamente son costosos. Y en aquellos pocos casos en los cuales incluso pueden costear un manejo, una terapia mismo de estas patologías, pues hacen lo que se denomina el turismo médico, incluso migran las familias enteras para ir a determinados países en donde puedan darle las oportunidades de manejo de estos tipos de patología en esos lugares. Pero lamentablemente son muy pocas personas, muy pocas familias las que pueden hacer estos últimos ítems. Era lo que le mencionaba ahí en la parte inferior, están observando una tabla en la parte inferior izquierda, están observando cómo en algunos países de Latinoamérica comparados con la Unión Europea y Estados Unidos, que son los que más avanzado el manejo de, de de estas enfermedades raras tienen. En Argentina, por ejemplo, consideran 5 en 10.000. Perú está a 1 en 100.000, o sea, estamos hablando 0,1 por 10.000. A diferencia de Estados Unidos, que son casi 5 a 6 por 10.000. Entonces va a haber mucha mayor cantidad de enfermedades que están involucradas, como, entre comillas, enfermedades raras. ¿Y esto por qué? Porque ¿qué es lo que está sucediendo aquí en Perú? No es que tampoco se esté empezando de cero. Ya hay una ley dada por el Congreso de la República, en la cual va a declarar de atención preferente al tratamiento de que parecen estas enfermedades raras o huérfanas del año 2011. Estamos hablando ya más de una década, pero que la reglamentación ha sido el año 2019 recientemente, pero al menos se va avanzando, así es nuestro estatus gubernamental. Y hay una resolución ministerial del año 2020 del Ministerio de Salud, a partir de este reglamento, en el que se identifican 399 enfermedades raras. No solo hay también estos esfuerzos gubernamentales, sino también hay un grupo eh, eh, diríamos, de personas que tratan de unirse para apoyar a estos pacientes que padecen estas enfermedades. Así tenemos, no solo a través de las redes sociales que se logran comunicar, a través de familias que tienen tal o cual patología, etcétera, sino ya como grupos mayores, tipo una Federación Peruana de Enfermedades Raras. Hay un fondo intangible de salud y hay un plan nacional para las enfermedades raras del año 2021 al 24. Pero muchas veces las cosas suenan y se ven bonitos en el papel, pero lamentablemente al hacerse esto efectivos, ahí es en donde uno muchas veces se choca lamentablemente con un muro, que esperemos esto se pueda ir superando en el tiempo. Entonces, dentro de esas 399 patologías que involucran a este grupo que maneja Ministerio de Salud como enfermedades raras, ¿ok? Existe un elevado número de estas patologías. Están involucradas, y como estamos viendo ahí, problemas de
entre otros, distrofias retinales, problemas de córnea del segmento anterior, ¿ok? O alteraciones en el desarrollo o parte del globo ocular, todo o parte de ella. Entonces, vamos a presentar algunos casos que en el transcurso diríamos, del ejercicio dentro de la profesión, me he ido encontrando. Y a propósito la idea no es hacer una descripción porque hay muchas revisiones de muchas páginas acerca de estos tipos de patologías. La idea inicialmente no era esa, sino que a pesar de que, entre comillas, se dicen raros, uno se puede encontrar estos tipos de patología, ¿no? Y ver si es la mejor manera de cómo o mejorar su calidad de vida. Entonces tenemos, y muchos nos hemos encontrado, los casos de los colobomas, ya sea retinocoroideos y o del nervio óptico, que según Orphanet es poco frecuente, los catalogan entre 0.5 a 2.2 por cada 10.000 nacidos vivos. Es una alteración o un fallo, defecto del cierre de la hendidura óptica durante la embriogénesis. Por eso siempre estos colobomas son de presentación inferior, tanto a nivel retinocoroideo, como estamos viendo aquí, como a nivel, en este caso, del iris. ¿Ok? Hay una ausencia parcial del epitelio pigmentario de la retina y del coroides, como estamos viendo aquí en la zona inferonasal. Si es que afecta al nervio óptico, hay una excavación bastante marcada, en la cual está también descentrada inferiormente y que puede ser uni o bilateral. En este caso es una niña que provino de Ica. Como ven, hay una asimetría, ya que en el lado izquierdo no solo tenía el coloboma, sino también tenía una microcórnea y un microftalmos asociado. Muy pobre visión, ya que comprometía aquí a una zona del nervio óptico y de la mácula, a diferencia del ojo derecho que felizmente es un ojo único, se ha seguido, diríamos, desarrollando. La vi hace algunas semanas atrás, tiene una visión de 20/40, se desempeña normalmente en colegio. La única situación con esta niña es que ya está algo más grande y entonces empieza a notar diferencias con los otros niños, sobre todo por la simetría en relación a su ojo izquierdo. Y entonces ahí la idea es ayudarla a través de tal vez colocándole algún tipo de eh, implante, diríamos, anterior, para hacerlo más o menos simétrico a lo del ojito derecho. Por ahí en algún momento se planteó retirarle el globo ocular, cosa que hasta el momento no se ha considerado, sino simplemente tratar estéticamente de equilibrarle a través de una prótesis anterior como un lente de contacto. El asunto con estos tipos de patologías es lo que viene después o lo que sigue en el tiempo. Esto se asocia a un riesgo de desprendimiento de retina de hasta un 30%. Entonces, siendo este un ojo único, un ojo valioso, pues hay que cuidarlo y eso es lo que se tiene que advertir también a la familia. Y puede estar asociado no solo a problemas oculares, como estamos viendo aquí en el ojo izquierdo, sino también a problemas sistémicos, cosa que felizmente en esta niña no lo tenía. Otra patología, si bien es cierto, un poco más frecuente, se habla mucho en la parte de oftalmología oncológica, pero por su frecuencia, su incidencia, que cumple la definición de enfermedad rara, es el retinoblastoma, que a pesar de que es poco frecuente, constituye en el tumor intraocular más frecuente que se presenta en niños. Y no solo es eso, sino el asunto es que aquí amenaza incluso la vida. Y diagnosticado y manejado adecuadamente y a tiempo, es potencialmente curable. Quienes manejan retinoblastoma, obviamente, saben de eso perfectamente. Puede ser hereditaria o adquiridas, uni o bilaterales,
y las incidencias tanto en Europa como en Estados Unidos se encuentran allí. Este es otro caso de una pacientita que la traen por un estrabismo. Ya al hacerle el reflejo rojo inicial dentro del examen de la aproximación inicial de la evaluación, ya se veía un reflejo un poquito distinto en el lado derecho con respecto al izquierdo, ¿ok? Y entonces al dilatarle la pupila, pues nos encontramos que a nivel del nervio óptico tenía esta lesión en forma de flor, ¿ok? Con un centro en el cual hay un que lo diferencia de, por ejemplo, un coloboma del nervio óptico, es que en la zona central hay como una especie de fibrosis, ¿no? Y aparte que hay mucha mayor cantidad de vasos que salen de forma rectilínea y radiada, a diferencia de los vasos nasalizados que pueden verse en el coloboma del nervio óptico. Esta excavación toma la forma de un embudo, usualmente es unilateral, generalmente se presenta en mujeres, puede o no estar asociada a otras anomalías. Una de las que más se describen es el síndrome de Moya-Moya, que son alteraciones de tipo vascular a nivel cerebral. Entonces, en estos tipos de patologías hay que mandarlos al neuropediatra o solicitarles una neuroimagen. La prevalencia es de 1 en 38.500, es una data que proviene de Suecia. En la otra patología en las que me he encontrado, y también esto es un diagnóstico diferencial con una patología previa que era el retinoblastoma en la enfermedad de Coats. Es un trastorno idiopático de tipo vascular, caracterizado por telangiectasias retinales periféricas que luego empiezan a exudar, ya sea a nivel intra o subretinales. En estadios avanzados es asociado a desprendimientos de retina de tipo exudativos y por ende la pérdida visual. Mayormente en el 80% de los casos se diagnostican en los niños pequeños y usualmente, a diferencia de otras patologías, no tiene asociación con patología sistémica. En el 95 a 100%, es decir, prácticamente todos, es unilateral. Su incidencia reportada es de menos de 1 en 1 millón, o sea, es bastante poco frecuente. Yo me he encontrado con 2 a 3 de estos niños, ¿no? Algunos de ellos bastante avanzados, como el de la diapositiva, otros en el cual tuvieron, hubo la posibilidad de viajar a Estados Unidos a recibir terapia. Lamentablemente agarró el nivel de la pandemia y uno los perdí y dos, el que retornó para hacerle un control pues no fue lamentablemente tan bien. Eh, Otras patologías también poco frecuentes que se dan generalmente en mujeres es el trastorno de espectro de la neuromielitis óptica. Eh, Se dice que hay una frecuencia entre 1 a 5 sobre 100.000. Este es el caso de una niña de 9 años que se presenta con molestias de dolores articulares y dolores musculares, debilidad para movilizarse y baja visual. Entonces, al hacer la evaluación inicial, pues una pobre visión en ambos ojos, sobre todo en el ojo izquierdo, que en el transcurso de los meses y con la terapia que se le dio, mejoró, pero no al 100%. Si mal no recuerdo, hace 2 meses la vi, estaba en 20/40, pero tiene ciclos en los cuales hay aparentemente recurrencia, porque a veces llega y está con 20/100, está con 20/200 y luego de algunas semanas mejora, alteración de la percepción de colores, etcétera. En este caso fue bilateral. En el caso específico, se hizo la consulta y se estuvo manejando con un neurooftalmólogo en donde se le solicitó los marcadores respectivos que salieron negativos. Sin embargo, la clínica orientaba a ser una patología de este grupo.
Y otro grupo en el cual también nos encontramos cada cierto periodo de tiempo es el de las distrofias maculares, que son un grupo de enfermedades que afectan la mácula y que se presentan en varias entidades, como el más conocido es la enfermedad de Best. Sin embargo, también hay otros como el Norcarolina, la distrofia corioretinal, la distrofia macular cistoide, Stargardt, etcétera. En el caso que están observando allí es un niño de 6 años que viene por nistagmus y al momento, y baja visión, obviamente, eh, menos de 20/100. Al momento de la evaluación vemos estas dos lesiones que al inicio parecían y podríamos sospechar la posibilidad de que fueran toxoplasmosis congénita, pero al hacerle los estudios respectivos salió todo negativo. Por la similitud, y conversando con algunos colegas de retina, similitud con, con otra, con a- algunas diapositivas que siempre uno empieza a buscar, ya sea en los libros de referencia o internet, podría estar tratándose de una distrofia macular de Norcarolina. Sin embargo, otra vez, la familia tiene pocos recursos, no podía hacerse los exámenes respectivos que se le solicitaban. Y este caso que vino por un examen casi de rutina, pero que decía que visualmente sentía como una pequeña molestia en su visión periférica, y entonces al dilatarle la pupila se encontró esta lesión en el ojo izquierdo bastante periférica, como ven ahí, ¿no? Entonces se catalogó como un hemangioblastoma retinal o enfermedad de von Hippel-Lindau, que tiene una prevalencia de 1 en 53.000, que se afecta tanto a hombres como mujeres, como les mencioné muchas veces, asintomático. Aquí venía por su examen de rutina y se le halló, ¿ok? Pero que a veces se asocia, y dependiendo de la extensión de la gravedad, a edema macular, visión afectada, si es que sobre todo este edema compromete la zona de la mácula, algunas veces desprendimiento de retina. El manejo tiene que ser multidisciplinario con otras especialidades, ya que muchas veces se asocia con hemangioblastomas también del sistema nervioso, con quistes renales, cistoadenomas, etc. En conclusión, estas enfermedades de la retina son poco frecuentes. Sin embargo, y como hemos visto, no se debe dejar de buscarse durante un examen oftalmológico. Identificado este caso de patología retinal infantil, el manejo también, como se ha visto, debe ser multidisciplinario, no solo en diversas subespecialidades de oftalmología, sino también incluso con especialidades de medicina en general. Y debido a que muchas veces la visión se ve afectada en diversos grados, es importante recordar que la estimulación visual tiene que ser una parte en este manejo de estos tipos de patología, y eso nos lo hace recordar siempre la doctora Charito Espinosa. Y por último, debe sensibilizarse al personal de salud y la población en general para tratar de visibilizar este problema y que las instituciones gubernamentales realicen, obviamente, una ayuda efectiva, ya sea a través de la creación de institutos de alta especialización, el acceso que tenga la población que padece esta patología a los exámenes auxiliares, genéticos, el acceso al tratamiento, entre otros. Y muchas gracias por la atención. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Realmente este es un tema muy interesante y creo que también muy olvidado, ¿verdad? Entonces, sí, te felicito. Muchas gracias por tu plática. Y no sé si tengan preguntas, a los asistentes para poderles, pues, absolver sus preguntas. A Bueno, ver. yo quiero hacer un comentario. Eh, Hace poco en el instituto pues llegan cosas raras y llegó un paciente que tenía un
pequeño tumoración en el párpado, parecía de origen vascular, ¿no? Pero, o sea, es importante de que ese paciente, o sea, que uno cree que está en una localización lejos de la retina, ¿no? Siempre, o sea, se ve al paciente como algo integral, no como el párpado, solo el párpado y nada más que el párpado. Porque, por ejemplo, este paciente ya había pasado por diferentes colegas y hasta le habían hecho una exéresis particular y sin embargo había vuelto a salir. Y entonces, bueno, entre las cosas que uno tiene que hacer, pues, ¿no? En la medida de vista, aparentemente el niño veía bien todo, pero se le dio ojo y tenía una infección de vasos arteriales, como un edema de papila, todo, y parece que es un problema genético tipo Weaver-Mason, que es una ingurgitación de las y anormalidad de los vasos retinales y que tiene que ver también con otro tipo de vasos, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, estas enfermedades, o sea, puede ser que uno no crea que uno las puede ver, pero para eso tiene que buscarlas, ¿no? Y para eso uno tiene que hacer un examen eh, completo, ¿no? Sí, Correcto. sí, sí, sí es cierto. Aquí Muchas hay, veces se nos puede pasar. sí, Claro, así es. Y no tiene que ser multidisciplinario y también con las subespecialidades, ¿no? Como para que podamos llegar a un buen diagnóstico. Entonces, por si acaso, estas pláticas se graban y están en la página de la sociedad. Ahí se pueden volver a ver, las podemos volver a revisar, respondiendo a la pregunta de Margarita García. Ahora, la doctora Blanquita, felicita, dice, excelente presentación. Y una de las preguntas, de los casos que has presentado, si se han hecho estudios genéticos a esos pacientes. No, 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 doctora, como le digo, estos eh, pacientes, eh, la gran mayoría no tienen los medios adecuados. Sí, pues por si son, acaso en el hospital del niño hay, ¿cómo se llama? Posibilidad de hacer inclusive la codificación del ADN. O sea, han llegado ciertos, no sé cómo se llama la exón, es exón, es o sea, hay una terminología, ¿no? Que en algunos casos de enfermedades así raras les hacen Mm. toda la secuenciación. Ah, qué Y bueno, está, mira, es bueno saber eso. y está, está subvencionado por el CIS, ¿no? Son carísimos, pero, Ajá, sí, o sea, pero son, sí se lo hacen. el problema es que son caros, ¿no? Sí, sí se lo hacen. O pero sea que sí, dime. sí, solamente que como son, les dan como para, creo que son máximo entre 800 a 1000 reactivos o las posibilidades de hacer las lecturas, entonces tienen que seleccionar bien a quienes El caso. les van Claro, es que a, nosotros no seleccionamos, o sea, ellos ven a cuál se le hace, a cuál no. Mm, claro. exacto, Claro, pues, pero si son así casos que son este, con sindrómicos, ¿no? Posiblemente sí les hagan. Pues, no pierden nada, ¿no? Porque genética ya los estudian. sí, excelente. Muy bien, entonces no sé si haya más comentarios o preguntas, porque al término Sí, de... es. Perdón, Buenas noches, ¿qué buenas tal? ¿Cómo noches, están? ¿cómo están? Para felicitar al doctor Martincito, excelente presentación. No solamente para comentarles que gracias al doctor Ricardo Fujita, que es director, como algunas veces comenté, director de biología molecular de la Universidad San Martín de Porres y su esposa, la doctora María Luisa Guevara, nos han ayudado, pero bastante, bastante, bastante. Tenemos varios casos de distrofia retiniana que les han hecho gratuito porque tenían digamos, separado un gran para investigación de distrofias retinianas, pero resulta que ya se había acabado el presupuesto, pero inicialmente lo ampliaron y nos aceptaron algunos de los pacientes, ya tienen estudio genético, aparte nos han hecho de una pacientita que también tiene, ya lo publicaremos algún día, linfangioma facial, coloboma de iris,
tiene, aparte de eso, tiene, bueno, linfangioma orbitario, linfangioma conjuntival, y aparte de eso tiene retinosis pigmentaria unilateral y, bueno, ectasia corneal, ¿no? Una serie de alteraciones y le han hecho ya el estudio genético, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque es raro encontrar retinosis pigmentaria en un solo ojo. Han pasado como 27 años para poder Mm, tener el diagnóstico definitivo de que mire, era una retinosis pigmentaria, porque los retinólogos decían, ah, no, una alteración del epitelio pigmentario, uno decía otra cosa, pero ya tenemos la confirmación. Además nos han hecho de pacientes con glaucoma, pacientes con aniridia, o sea, tenemos Claro. bastantes, gracias a ellos. Actualmente ya se les terminó el presupuesto, pero me han dicho que me van a avisar, porque no solamente es detectar el gen, sino a partir de eso hacer el secuenciamiento y tratar de hacer también eso mismo en la familia, ¿no? Para ver qué posibilidades hay, porque en el último de los casos de distrofia retiniana se encontró también otro gen más que podría estar asociado no solamente a retinosis pigmentaria, sino a un problema de una tesaurismosis. Entonces, imagínense hasta dónde qué va, ¿no? interesante. Sí, bien, bien Ujú. interesante. Entonces, algún día pensamos, estamos haciendo un atlas de retina. Algún día del servicio, algún día lo presentaremos y en cuanto a estudios genéticos también esperamos darles algún alcance. Apenas tengamos la posibilidad de que haya esos presupuestos, yo les paso la voz para conectarles con estos biólogos maravillosos, ¿no? Que son el doctor Ricardo Fujita y su esposa, la doctora María Luisa Guevara. Y por otro lado, FEPER, la Federación de Enfermedades Raras, y lo mismo APSIM, que es la Asociación para lo que es síndrome de Marfan, están pero trabajando bastante, están yendo a los diferentes, digamos, cada año están yendo atrás de que salga el reglamento, como bien lo ha mencionado el doctor Mm, Martincito, y ahora falta pues que realmente lo amplíen, ¿no? Porque desgraciadamente, imagínense, uno de 100.000 para que sea enfermedad rara, entonces ahí descartarían a cuántas enfermedades, comenzando por así es. Marfan y todo. Así es que eso es lo que están luchando ellos para que lo bajen, que no sea uno sobre 100.000, sino uno sobre 10.000 por lo menos, ¿no? Bueno, muchísimas Exacto, la gracias y mayoría en realidad es felicitaciones. uno sobre Sí. 10.000. Claro, pero lo que pasa es que a ellos habían puesto una valla muy grande. Ahora tenemos casos rarísimos como el Proteus, por ejemplo, uno de 5 millones, ¿no? Aproximadamente, también lo Claro. tenemos, ¿no? Bueno, entonces, felicitaciones nuevamente, Martincito, y también Gracias, a doctor. todos, ¿no? Y cariño para el doctor Abelito, ¿no? Por el cumpleaños, ¿no? Ah, Bien, sí, un año más. Está bien. un año más. Gracias, muchas gracias. A usted, doctora. Sí, la idea es visibilizar esto, ¿no? Y así Así Ujú. como es, la así es. información, por ejemplo, que nos alcanza la doctora, es bastante buena, interesante del grupo del doctor Fujita, ¿no? Sí, Sí. de verdad que sí, con la doctora María Elisa Guevara. Y lo otro también existe Conectiva. Conectiva también es, bueno, nosotros somos, por invitación de ellos, somos asesores, ¿no? De Conectiva, Mm, y entonces abarca todo lo que es enfermedades raras de lo que es Latinoamérica y también Iberoamérica, España, ¿no? mm, También estamos en eso, ¿no? Y ellos también apoyan bastante, se unen y apoyan bastante entre ellos, ¿no? claro. ¿No? Gracias nuevamente. Angie, ¿querías comentar algo? Sí, justo felicitar a Martín por su exposición tan bonita y hacer un hincapié en que siempre tenemos que tratar de trabajar en conjunto, como ustedes también comentaron, con los especialistas, ¿no? Endocrino, por ejemplo, endocrinopediatría, neuropediatría. A veces hay pacientes que pueden tener errores innatos de metabolismo que tienen que ser tratados tempranamente. El tema que comentaba también la doctora Blanquita, el tema de rehabilitación y genética de la mano, ¿no? Eso es súper, súper importante para poder prevenir otras lesiones que pueden pueden desarrollarse en otros órganos y que son manejables en tempranas edades, ¿no? Siempre hacer el seguimiento y ver si no solamente es en tema retina, nervio óptico o con otras asociaciones. Como decía la doctora Carolina, ¿no? Súper importante. Ya nos Gracias. vemos. Gracias, Tania. Nos Gracias a vemos. todos por su participación. Gracias. Y vamos a estar en Gracias, contacto. Tania. Gracias, doctora Blanquita. Suerte, Angie. Chao. Chao. Muchísimas gracias y Suerte, Angie. felicitaciones. Ay, infinitas gracias. Felicitaciones. Gracias. Éxitos, bendiciones y